El Consejo de Estado rechazó una tutela que buscaba tumbar un fallo del Tribunal Administrativo del Chocó que condenó a la nación por la masacre de Bojayá ocurrida el 2 de mayo de 2002, dejando 79 muertos y una evidente crisis humanitaria. Nosotros llegamos a la conclusión que efectivamente allí hay un crimen de lesa humanidad, allí hay un crimen de guerra, allí hay un crimen de violación del derecho internacional humanitario, y el Estado colombiano violó la posición de garante de la sociedad de Bojayá. Entonces, eso implicó reconocer unas indemnizaciones a todos los demandantes de ese asunto, pero también ordenamos que se realizara una serie de medidas de justicia restaurativa, de reparación simbólica, y que el crimen no quedara impune, porque encontramos que la Fiscalía General de la Nación no investigó acabadamente a los criminales de las FARC y a los criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia. Evidentemente también encontramos que hubo un crimen por omisión por parte de los altos heliotropos del Estado colombiano, y ordenamos que se investigara al presidente de la República, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, a los comandantes de las fuerzas militares y de policía, y ordenamos que también se realizaran unos actos de reconocimiento de la omisión que causó el daño a la población. Igualmente, que se presentaran disculpas públicas a nombre de la sociedad colombiana por parte de los servidores públicos encargados de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, que efectivamente no se hizo. Entonces proferimos en consecuencia más o menos unas 50 órdenes indemnizatorias y de justicia restaurativa para hallar la verdad, la reparación y sobre todo la garantía de no repetición. Según el magistrado, antes de que la barbarie se desatara, habían 5 retenes de la Armada con casi 600 hombres custodiando el río, pero hicieron caso omiso a las advertencias de la población y de los casi 50 informes de inteligencia presentados por los investigadores, omisión que permitió a los frentes 5, 34 y 57 de las FARC lanzar una pipeta a la iglesia del pueblo, buscando acabar con los hombres del bloque Elmer Cárdenas de la AUC, con los que combatían para la apropiación del territorio. Quienes cometieron la barbarie deben responder, bien sea que los criminales de las FARC y de las Autodefensas Unidas respondan por acción, pero también los servidores públicos que tenían la obligación de mantener las consecuencias de la posición de garante. Ellos también deben responder ante la sociedad colombiana de acuerdo con una normativa que está dicha, en el sentido de que el presidente de la época, los ministros de la época y los comandantes de las fuerzas personalmente deben responder con su patrimonio al daño causado, pero adicionalmente deben responder desde el punto de vista disciplinario, penal, de responsabilidad fiscal, de responsabilidad personal, y deben por supuesto repetir la condena impuesta contra la sociedad colombiana a través del Ministerio de Defensa Nacional, encarnado por el Comando del Ejército, por el Comando de la Armada y por la Dirección General de la Policía Nacional. La indemnización es de casi 43.000 millones de pesos que saldrán del propio pecunio de los acusados, según la sentencia 28 del 5 de marzo de 2015. Estamos hablando de un hecho histórico que causa vergüenza a la sociedad colombiana y que estas generaciones deben seguir reconociendo que esos hechos son inadmisibles y que ese crimen no puede olvidarse. Por lo tanto, la responsabilidad de quienes se escondían en los tenebrosos nombres de Secretariado General de las FARC y de Dirección Nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia deben responder independientemente del proceso de paz, pero también todas las demás autoridades. Por eso el proceso de paz no tiene nada que ver con este asunto. Este es un asunto que debe ser reconocido como un acto inadmisible y que nunca más puede volver a repetirse. Eso es, nosotros no tenemos nada que ver con el proceso de paz. 19 procesos ya se han fallado a través del Tribunal Superior de Quibdó y hay otros 7 pendientes por fallar. Tenemos otros 7 por fallar acá en el tribunal. Hay otro que es una acción de grupo
que adelanta en este momento para proceso de fallo el Tribunal Administrativo de Antioquia, poco a poco, porque es un acto muy complejo donde el Ministerio de Defensa no adoptó una política pública para hacerle frente al caso, y sin embargo hoy siguen diciendo, a pesar de que se hayan dictado 18 sentencias, que ellos no cometieron ninguna infracción. Estos crímenes no pueden pasar desapercibidos, porque allí simplemente se violó la dignidad del género humano. Allí sencillamente la vida humana fue mancillada porque se utilizaron todos los elementos prohibidos de una confrontación interna y externa. Allí sencillamente la barbarie fue de tal manera que no puede una sociedad sencillamente pensar que eso no existió. Todo lo contrario, la sociedad colombiana debe saber que hubo un crimen donde todos los delitos que se podían cometer se cometieron, y eso no se puede olvidar. Por lo tanto, los criminales que perpetraron la acción deben responder, pero también los servidores públicos que permitieron que ese crimen fuera creciendo al punto inadmisible de la masacre del 2 de mayo del 2002. Ya han pasado 13 años y las víctimas del 2 de mayo de Bojayá aún lloran a sus muertos y jamás borrarán de su mente la barbarie que les cambió la vida por completo. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.